doctor David Sarkis, quien nos acompaña desde la Universidad del Mar en Huatulco. Así que bueno, ya está cambiando el clima y bueno, ya se siente más calorcito, supongo, en Huatulco. Entonces, bueno, el doctor David Sarkis, pues es un colaborador de esta maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos en nuestra facultad. Voy a leer un poquito de su semblanza. Mi nombre es Adriana Ortega Ramírez, soy la coordinadora actualmente de este programa de maestría. Nos acompañan también ya en el seminario, pues algunos profesores y estudiantes y también quienes forman parte de la comunidad de este posgrado. Em, bueno, voy a leer un poco de las semblanzas del doctor David Sarkis, aunque bueno, ustedes y en general es amigo de nuestra maestría y de nuestra facultad y ha colaborado mucho con nosotros y ya pues varios de ustedes lo conocen bien. Él es profesor investigador actualmente de tiempo completo en el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Él es egresado de la licenciatura, la maestría y el doctorado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene además también el grado de maestría en ciencias con especialidad en filosofía de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional y es también doctor en historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. El doctor Sarkis ha sido y también ha tenido una trayectoria destacada dentro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, como vicepresidente y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha sido profesor invitado en las universidades de Berkeley y Yale. Sus líneas de investigación se han enfocado en energía nuclear, derecho internacional, historia de las relaciones internacionales y teoría de las relaciones internacionales. Ha publicado más de 50 productos académicos y de investigación, entre ellos algunos libros destacados que también pues, han sido una referencia importante, sobre todo en cuanto al pensamiento sistémico de las relaciones internacionales. Le damos la más cordial bienvenida a él y que comparta su tiempo y sus conocimientos con nosotros y sus reflexiones sobre los derechos humanos. Muchas gracias, David, por aceptar y muchas gracias a todos quienes se suman al seminario el día de hoy. Con todo gusto, Adriana. Es realmente un placer estar aquí con ustedes y compartir este pequeño foro con algunas reflexiones en torno a la cuestión de los derechos humanos. Sí, ¿me escuchan con claridad? Sí, escuchamos muy bien. Perfecto. Eh, Les decía, es un gusto estar aquí con ustedes. Tuve la maravillosa oportunidad de participar en el lanzamiento de la maestría en Derechos Humanos de la Benemérita Universidad de Puebla. Creo que es un logro fantástico, es una de las pocas instituciones que ha trabajado este tema desde una perspectiva internacional. Hay, hay, hay diversos programas que trabajan aspectos relacionados con derechos humanos, pero el análisis desde la perspectiva internacional es algo muy importante y no extensivamente tratado en el país. Así es de que es muy meritorio que la universidad siga trabajando este programa y que continúe preparando generaciones nuevas, frescas, en este sentido. Eh, yo escribí hace algún tiempo un artículo que tengo entendido que Adriana compartir con ustedes sobre cuestión de derechos humanos. Me preguntaba yo en ese trabajo si la idea de derechos humanos es garantía de justicia universal. Y sobre la base de ese texto preparé una presentación que voy a compartir con ustedes ahora mismo. Bien. ¿Sí se ve bien ya en la pantalla? Sí. Ok.
Bueno, eh, comento yo en este trabajo que la idea misma de derechos humanos representa uno de los reclamos más altos de la racionalidad humana. Aunque el pensamiento realista, en la base de sus reflexiones, asume una postura básicamente darwiniana de la relación social como un ámbito en el que uh, condiciona nuestras actitudes una incesante e interminable lucha por el poder. Desde hace mucho tiempo hay una contrapropuesta a esta versión del pensamiento realista que opina que no hay otra forma de tratarse en el ámbito social que desde esa perspectiva de luchas de poder y que considera que eh, un esquema de igualdad de oportunidades, de equidad, de justicia, de armonía en busca del bien común, es la mejor manera de garantizar el equilibrio social y en este sentido de promover el progreso. Y por eso digo que al lado del pensamiento realista, que sin lugar a dudas está presente desde la antigüedad clásica en el análisis político-social, este ideal de derechos humanos constituye uno de los más persistentes en la historia de la humanidad, en gran medida caracterizada por la injusticia, la desigualdad y la explotación del hombre por el hombre. Entonces, sí, claro, existe ese aspecto característico de las relaciones sociales, en donde, como diría Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, pero también al lado existe desde tiempos inmemoriales la idea de que un trato justo y equitativo eh, hace más por promover el desarrollo civilizador que la competencia despiadada. Durante muchos periodos en la historia, vastas porciones de la humanidad pues vivieron siempre bajo estructuras organizacionales rígidamente jerarquizadas, como la que se muestra en la imagen para ilustrar la pirámide social del régimen feudal. Eh, la amplia base de la pirámide social pues carecía prácticamente de mayores derechos que aquellos que la cúpula del poder político graciosamente tuviese a bien reconocerse. Um, y se asumía que, bueno, que ese era el orden natural de las cosas. Las primeras reflexiones sobre derecho natural desde la filosofía del derecho aseguraban que esta estructura correspondía con el ordenamiento mismo de la naturaleza. Y que entonces, bueno, había que tener a alguien en la cúpula del poder político organizando a todos los demás y sosteniendo el precario equilibrio de la estructura social, ¿no? Y así se manejaba. Eh, es de repente extraordinario constatar que un pensador tan ilustrado, por ejemplo, como Aristóteles, pues justificara que la esclavitud era parte del orden normal de las cosas y que era necesario incluso que hubiera un grupo de gente dedicado a las labores de manutención de la élite que tenía que aprovechar su tiempo pensando en la mejor manera de organizar las cosas, ¿no? Eh, históricamente, las grandes religiones han sido, entre otras cosas, por lo menos en relación con sus principios fundacionales, intentos
no siempre exitosos, de corregir los excesos de la jerarquización social que permitía la explotación no cuestionada de las grandes masas de población, ¿no? Los grandes iniciados del pensamiento místico y religioso advertían que no era sana esta sobreexplotación de los seres humanos menos favorecidos y que había que hacer algo para tratar de remediarla, ¿no? Eh, Destaca entre ellas, por ejemplo, el cristianismo, que asume que todos los hombres tienen el mismo origen en la voluntad divina, y que por lo tanto debería haber un trato más equitativo entre todos, ¿no? El budismo también proclama la idea de la compasión y de una organización menos rapaz en torno a los recursos naturales de la tierra y las relaciones sociales. Eh, y sin embargo, bueno, también hay esquemas de pensamiento religioso pues que justifican plenamente eh, estructuras sociales jerárquicas, ¿no? En la India hay un régimen de castas sancionado por el pensamiento filosófico más elevado, que considera a los brahmanes en la punta de la pirámide social y a los indeseables hasta abajo, ¿no? De tal suerte que tampoco podemos decir que el pensamiento religioso está uniformemente de acuerdo en impedir la explotación del hombre por el otro, ¿no? También es necesario reconocer que con el paso del tiempo, incluso los ideales más puros del pensamiento místico religioso corren el riesgo de convertirse, y con frecuencia lo han hecho, en instrumentos mismos de la opresión. Y bueno, prueba contundente de cómo hasta los más nobles ideales pueden ser tergiversados por la mente humana y pervertidos por la acción social es, por ejemplo, el desarrollo de una institución como el Tribunal de la Santa Inquisición, dispuesto a exterminar prácticamente a cualquiera que no piense como ellos, ¿no? Ciertamente la idea de los derechos humanos pues es una de las más nobles que registra la historia del pensamiento jurídico de todas las épocas, pero como cualquier otro ideal, es claro que resulta más fácil de proclamar que de llevar a la práctica, ¿no? Y esto no significa en forma alguna que debamos rechazar el ideal en sí mismo, ¿no? Como algo utópico o inalcanzable, como sugiere el pensamiento realista. Aunque fuese realmente inalcanzable, debe permanecer como postulado y como objetivo irrenunciable de la humanidad en su conjunto. Porque si no, bueno, pues descendemos al nivel de las formas de vida más elementales en donde uh, uh, el exterminio mismo de los adversarios es la fórmula política más aceptada, ¿no? ¿Quién en su sano juicio podría negar la importancia que tiene buscar y defender, por ejemplo, el derecho a la vida, a la salud, la libertad de expresión o la educación, o el derecho a una vivienda digna o a un trabajo bien remunerado? ¿Quién podría oponerse a la erradicación de la tortura como instrumento del Estado o de la esclavitud y la servidumbre, la detención arbitraria o el exilio forzado? Parecen preguntas retóricas. Uno podría pensar que como ideales de organización justa, pues todas estas cosas deberían prevalecer, pero una ojeada muy simple, una mirada incluso superficial
a la realidad política del mundo contemporáneo, pues demuestra fehacientemente que estas cosas siguen siendo eh, 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 factores de el acontecer político cotidiano en muchas partes del mundo. Y nuestro propio país pues no está exento de uh, estas cuestiones. ¿Acaso no hace todo sentido del mundo el principio de la igualdad ante la ley o el derecho a la libre asociación o el derecho a elegir pareja para formar una familia? Pues desde el punto de vista de la cultura liberal occidental, por supuesto que sí, pero sigue habiendo muchas regiones del planeta en donde ninguna de las cosas que están planteadas aquí se vive como realidad formal cotidiana. Y bueno, pues eso tiene que llevarnos a reflexionar con detenimiento si este doble discurso respecto del ideal y su proyección en la práctica política cotidiana no son una de las causas fundamentales del deterioro de la civilización humana en su conjunto, ¿no? El problema, desde luego, no radica en el reconocimiento de la racionalidad de estas ideas, ni siquiera en el de su proclamación como normas rectoras de la vida social. Pues, los cínicos dicen que los ideales están ahí justamente para servir como bandera de las causas políticas. Y una vez que se alcanzan los objetivos deseados desde el punto de vista político, pues se guardan las banderas de los ideales hasta la próxima elección. Una de las críticas más reiteradas contra de la mentalidad del jurista al paso del tiempo está relacionada justamente con su aparentemente ingenua creencia de que la proclamación de una norma y su incorporación formal al cuerpo de derecho vigente es suficiente para garantizar su cumplimiento y así resolver los problemas a los que va dirigido. Esto es algo que desde la época de los romanos se criticaba a los juristas, ¿no? Creen que con hacer la norma y publicarla, la actitud de la gente va a cambiar inmediatamente. Y no es necesariamente cierto. En este delicado terreno es justamente en donde la idea de los derechos humanos se complica, se atora y plantea retos enormes para la sociedad contemporánea. Sí, no es este el lugar para entrar en detalle con todas estas cosas. Para eso son los seminarios ahí en la maestría sobre derechos humanos. Pero basta con señalar cuando menos tres grandes áreas de preocupación entre los analistas sociales con respecto a la implementación de los derechos humanos en el mundo globalizado. En primer término, tendríamos la dificultad para hacerlos viables bajo el modelo económico actual y su ideología correspondiente. En segundo lugar, estaría la dificultad para homogeneizar la idea de los derechos humanos en el contexto de la diversidad cultural del mundo contemporáneo. Un tema sumamente interesante que se presta para explorar en detalle situaciones de las que pueden derivar trabajos de tesis muy buenos. Y por último, aunque no por ello menos importante, está la cuestión del manejo tergiversado que se puede hacer de la idea misma de derechos humanos para corromper el ideal de la justicia. ¿Qué podemos decir con respecto a estos tres señalamientos? Bueno, en primer término, voy a comentarles la dificultad que representa hacerlos viables, ¿no? Los derechos humanos, por supuesto, bajo el modelo económico actual. Uh, un solo dato presentado en la reunión de Davos, Suiza, en el 2014, hace 7 años,
nos ilustra el caso e invita a una cuidadosa reflexión sobre el significado y el alcance de la idea de derechos humanos en la sociedad capitalista contemporánea. Las 95 personas más ricas de este planeta acumulan entre ellas más riqueza que el 50% de la población más pobre del mundo. Ese dato no ha cambiado sustancialmente para mejorar la condición de los pobres. Al contrario, día a día se incrementa la cantidad de recursos disponibles entre los más ricos del planeta, que son muy pocos, es un puñado de gente, y la brecha que los separa de los más pobres, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que 95 personas, 95 seres humanos, tienen más dinero que 3.500 millones de habitantes del planeta. Ese es un dato que merece una reflexión muy profunda. Cuando pensamos que del orden de 30% de la población total del mundo vive con menos de $1 al día, caemos en cuenta de que la idea de derechos humanos para todos ellos resultaría verdaderamente risible si no fuera tan lamentablemente dramática. Ahí es cuando insisto en que se pueden proclamar y se pueden publicar leyes muy precisas respecto del derecho a la vida, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si pensamos en gente, en miles de millones de personas que viven con menos de $1 al día, pues uno se pregunta cómo es posible llevar a la práctica el ideal proclamado por la ley, en este caso, cuando esas personas se conformarían con poder garantizar el alimento del día. Por otro lado está la dificultad para homogeneizar la idea de los derechos humanos en el contexto de la diversidad cultural del mundo contemporáneo. Y hay muchas formas de ejemplificar este postulado. Sabemos, por ejemplo, que en Arabia Saudita se le corta la mano a los ladrones, que en Tailandia el tráfico de drogas es castigado con la pena de muerte, que en Singapur se flagela en plaza pública a quienes grafitean las paredes en la calle, y que en el norte de África se mutila el órgano genital de las niñas, como práctica cultural. Y todo ello, aparte de muchas otras prácticas que escandalizan los oídos castos de las damas de la vela perpetua en las sociedades católicas, en nombre de sus propios usos y costumbres, mismos que todos ellos defienden enconadamente contra la intromisión occidental. Hay muchos otros ejemplos que les podría mencionar, y no hay que ir muy lejos, no hay que ir fuera de México para constatar que en el nombre de usos y costumbres, pues muchas comunidades se aferran a prácticas que resultan ofensivas desde el punto de vista de la idea de derechos humanos universales, ¿no? Aquí mismo en Oaxaca, ¿no?, es práctica relativamente común vender a las hijas o cambiarlas por un cartón de cerveza. Y bueno, ¿dónde están los derechos humanos en esos casos? En 2014, una joven india sufrió una violación tumultaria en Bengala del Oeste, ordenada por una corte local como castigo por el delito de enamorarse de un hombre de otro grupo étnico. ¿Cómo puede implementarse exitosamente la idea de derechos humanos universales, señalada como un mecanismo de occidentalización de la cultura en estas condiciones? Ese es otro aspecto importante sobre el que hay que reflexionar con mucho cuidado. Finalmente, está el caso de los subterfugios y las falacias de corte legaloide con las que muchos abogados en diversas partes del mundo logran evitar el castigo de delincuentes y criminales e incluso su liberación
al amparo de la idea de una violación a sus derechos humanos en la parte procesal, ¿no? El caso de Florence Cassés, independientemente de que haya podido o no llegarse a dictaminar su culpabilidad, dejó a la mayoría de la población, de la opinión pública, eh, por lo menos en nuestro país, con la firme convicción de que, una vez más, el espíritu de la justicia había sido burlado, ¿no? Eh, Sin entrar en detalle respecto de la culpabilidad o no de esta mujer, simplemente viendo la parte procesal del asunto. Es claro que el gobierno mexicano, las autoridades cometieron una serie de errores imperdonables y es ese tipo de errores los que impide el acto mismo de capacidad de las autoridades para juzgar el crimen. ¿Mm? Yo no estoy diciendo que esa mujer haya sido culpable o que haya sido inocente, pero estoy diciendo que hay muchos casos en los que delincuentes potenciales se libran de la acción de las cortes eh, gracias a la habilidad de sus abogados que promueven la idea de violación a sus derechos humanos para impedir siquiera que haya un juicio. Bueno, quiero ser enfático que nada de esto significa el adoptar una postura cínica y olvidarnos de la idea de derechos humanos. Eso equivaldría a un grave y peligroso retroceso en la historia de la evolución de las ideas, pero sí me parece necesario tomar más clara conciencia de las dificultades inherentes a su implementación. En este sentido, creo que es obvio que no basta proclamar un ideal para lograr su cristalización. Es necesario concientizar a la gente sobre la importancia de su adopción como esquema de vida, como práctica cotidiana, al mismo tiempo que se destacan los obstáculos y los riesgos que ello implica. Por ejemplo, si solo abordamos el tema de derechos humanos como un conjunto de privilegios que todos tienen por el solo hecho de ser personas, podemos estar corriendo el riesgo de generar frustración y resentimiento entre quienes, por sus condiciones socioeconómicas, no pueden disfrutarlos. Hay que pensar entonces en la transformación del modelo de organización sociopolítica y económica para generar condiciones que realmente hagan viable la materialización del ideal. Por otra parte, si nos olvidamos de poner énfasis suficiente en el hecho de que a cada prerrogativa que se tiene corresponde una obligación social que cumplir, nos corremos el riesgo de estar generando una forma de mentalidad que solo exige sus derechos sin considerar como contraparte la idea de algún compromiso social. Muy bien. Voy a dejar ahí la presentación. Esto cubre más o menos, grosso modo, el material que presento en el artículo. Y dejo abierto el foro para dudas, inquietudes, preguntas que ustedes puedan tener. Excelente, David. Muchísimas gracias por, pues, comentarnos todas estas ideas que obviamente nos llevan a a reflexionar sobre cuál es la situación actual, ¿no? Sobre todo los retos, ¿no? En materia de implementación de derechos humanos en las relaciones internacionales. Vamos a abrir el foro por si alguien quiere hacer algún comentario. Supongo que todos leyeron el artículo del profesor David Sarkis, eh, donde justo, o sea, se cuestiona este asunto, ¿no? O sea, la parte de justicia y derechos humanos, ¿no? Es decir, cómo, o sea, es decir, los derechos humanos son garantía de justicia, ¿no? Esa es la gran pregunta del artículo y justo es precisamente las ideas que nos presenta el día de hoy el profesor Sarkis es justo dar como esa dimensión de crítica
respecto a ese ideal, ¿no? De los derechos humanos. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención o pregunta o alguna duda como muy concreta en los temas que ustedes están trabajando, en particular para sus investigaciones o en la práctica profesional que realizan? Les abrimos el micrófono si alguien quiere participar. Vamos, vamos, no sean tímidos. Ok, a ver. Mientras piensan ellos un poco en su pregunta, Ok, lanzo esta reflexión al foro. Miren, en estos momentos se discute muy acaloradamente en los medios académicos y en los medios de comunicación el problema de la distribución de las vacunas para el combate a la pandemia del COVID, ¿no? El día de ayer, antier, no recuerdo exactamente, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia respecto de cómo los países más ricos han acaparado las vacunas que hasta este momento se han producido y criticó muy fuertemente el hecho de que algunos países, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Israel, ¿no? Tienen ya dosis hasta de sobra para vacunar al total de su población, mientras que hay países que no llevan todavía ni el 1% de la población cubierta, ¿no? Eh, y lanza la idea de que esto es un atentado en contra del derecho universal a la salud y que puede tener repercusiones muy serias en el tratamiento de la pandemia, ¿no? Que se puede revertir en contra de los países más poderosos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En términos de la reflexión crítica, pues no puede uno más que estar de acuerdo con el enfoque que maneja la Organización Mundial de la Salud, pero no deja de ser inquietante la duda. ¿Se habrá olvidado este señor de que las farmacéuticas no son hermanas de la caridad? ¿No? No es un grupo de jesuitas o dominicos que están produciendo una vacuna para salvar a la humanidad de este terrible destino, ¿no? Son una empresa, y ahí está la clave, empresa farmacéutica que invierte, ¿no? En un determinado proceso con miras a generar una ganancia. Y a eso me refiero en la primera pregunta que hago sobre las dificultades para la implementación de la idea de derechos humanos, ¿no? O sea, en última instancia, podemos criticar a los países ricos que han comprado, tienen dinero para hacerlo, las vacunas, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Un llamado en nombre de la solidaridad cristiana y el buen corazón de los samaritanos para que se compartan las vacunas. Bueno, pues tendremos que cambiar la ideología del sistema económico social bajo el cual vivimos para poder pensar en acciones humanitarias de ese tipo, ¿no? Entonces, no, pues no hay mucho espacio para una queja sensata respecto de la actitud de las farmacéuticas, de los países, de los gobiernos que están comprando vacunas para su población. Si pensamos que el esquema básico de el pensamiento individualista que promueve el capitalismo es sálvese quien pueda. Y si me puedo salvar yo primero, pues lo siento mucho por ustedes. ¿Me explico? Esta mañana en el noticiario matutino eh, se comentó
el despido de 5 o 6 funcionarios, no recuerdo bien si en Zacatecas o en Aguascalientes, porque habían colado a sus familiares entre los ah, candidatos a recibir las vacunas que envió el gobierno federal. Eh, y por supuesto, es algo plenamente criticable, pero también es parte de la ideología individualista que promueve nuestro sistema económico social, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes resistiría la tentación de colar entre la fila a su papá, a su mamá, a sus hijitos, sabiendo cómo está de difícil la situación. Y bueno, es por eso que queda en el aire la duda respecto de si basta con proclamar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión para que todos ellos se vuelvan realidad. No sé cómo lo vean ustedes. Claro, justo Cecilia tenía esa pregunta sobre la situación ahorita de contexto de riesgo, en la pandemia de COVID-19. Cecilia, ¿quieres, plantear tu pregunta? Ya la pusiste en el chat, pero no sé si quieres mejor, decirla de viva voz, abrir tu micrófono, o prefieres que la leamos. Y también, ha levantado la mano Margarita Aro. Ah, Mago, Ujú, sí, se pudo conectar el día de hoy. qué A ver. alegría. Un saludo muy fuerte, Mago. Mi tesista y alumna en esa primera generación. Ujú. Hola, Qué profe, gusto. buenas tardes. Hola, Buenos días. Mago, qué gusto, qué gusto. Okey. A ver, Mago, ¿quieres plantear tu pregunta? Y después leemos la pregunta de Ceci. Pues bueno, primero, buenos días a todos y también un saludo a la maestra Adriana, la doctora Adriana. Justamente un poquito antes del tema del COVID, hace justo una semana un alumno me comentó algo que pues sí que me dejó como un poco pues preocupada en cuanto a la visión que ellos empiezan a tener justamente del tema de derechos humanos, ¿no? Entonces él me decía mucho este tema de, es que es una construcción social, no existen, y casi casi vea cómo está el mundo, ¿no? Cómo podemos hablar de derechos humanos ante la situación de Myanmar, ante la situación de Siria. Entonces, vaya, digo, uno intenta como pues llevarlos de la mano diciéndoles que pues efectivamente el derecho internacional, los derechos humanos también son muy recientes como para hacer una evaluación de los resultados, ¿no? Que finalmente pues son nuevos o relativamente nuevos en ciertos aspectos en codificación, en organismos internacionales, pero sí me llamó mucho la atención de chicos tan jóvenes, o sea, con la idea ya de, pues, es una construcción social que no existe, que no sirve. Entonces, pues mi comentario, mi pregunta era como más enfocada a qué podemos hacer para, pues, para encaminar a los chicos a no perder la visión de la importancia, ¿no? Y el que no funcione ahorita su implementación o el que haya fallas no significa que se tengan que desechar, ¿no? Justamente como decía el doctor hace un momento. Entonces, bueno, más bien era por ahí el comentario. Es muy buen comentario, Mago. Coincido plenamente con su apreciación de que es preocupante que la gente joven tenga esta idea, ¿no? Y que se abandone al cinismo, de que bueno, pues si así es el mundo, ¿no? Y, nosotros no queremos ser mártires de ninguna causa, ¿no? Es verdaderamente preocupante porque pues es una forma de ir retroalimentando ese enfoque de que, bueno, pues ni modo, así es como es, eh, somos una bola de simios y pues estamos en la jungla y sálvese quien pueda, ¿no? Y si me puedo salvar yo primero, pues me salvo yo primero. Creo que, um, como dijo Margarita, lo que no debemos hacer es renunciar al ideal, ¿no? Eso es lo que no debemos hacer en primera instancia, como convicción personal, ¿no? Eh, uno de mis ex jefes en el servicio público decía, hay que ser cochino, pero no trompudo, ¿no?
uno puede reconocer las fallas y las deficiencias de los seres humanos, su conducta, ¿no? Como decía Oscar Wilde, yo lo resisto todo, menos las tentaciones. Y pues sí, es claro, se entiende, pero no podemos abandonarnos a esa actitud, no podemos renunciar a los ideales, porque entonces descendemos más clara y rápidamente al nivel de la barbarie. Entonces, uh, es necesario más que nunca mantener vigente la noción del ideal, ¿no? Yo creo que muchos de los primeros cristianos se deben revolver en sus tumbas viendo lo que la Santa Madre Iglesia ha hecho de sus creencias originales, ¿no? Lo que históricamente ha hecho. Y sin embargo, la institución ha sobrevivido durante más de 2000 años y por el solo ideal de promover un trato más digno, más fraternal en los seres humanos, vale la pena conservar el ideal, ¿no? Es cierto que la historia misma de la iglesia está llena de cosas sucias y vergonzosas, increíbles, ¿no? Pero en un momento dado, como he escuchado decir a varios sacerdotes, ¿no? La falla del capital humano no implica que el ideal en sí mismo no merezca la pena de ser conservado. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado de no tirar al chamaco junto con el agua sucia cuando uno quiere limpiar la bañera, ¿no? Sí es necesario reconocer fallas, errores, sí es necesario reconocer que hay injusticia, que hay desigualdad, pero no hay que dejar de luchar por corregirlas. Ese es, creo que, el enfoque. Y sobre estas cosas, pues se debe de hablar continuamente con la gente joven, con los alumnos, y decirles, ¿no? ¿Qué prefieres entonces? ¿Fuera máscaras y todos somos una bola de cochinos? Yo sí creo que vale la pena, de alguna manera, promover el ideal de la dignidad humana, promover el ideal de la justicia, aunque miles de millones de seres humanos hayan fallado en el intento, no se puede descartar, no se debe descartar el intento en sí mismo, porque sería el equivalente a renunciar a una condición humana más humana, valga la redundancia. Muchas Mm, gracias, doctor. Un Con gusto siempre gusto. escucharlo. Gracias, Mago. Un gusto saludarla. Gracias. Mm, Y justo Cecilia también pregunta precisamente esto, bajo la idea del compromiso social, ¿no? La de volver también a retomar este asunto que nos planteaba justo el profesor David Sarquisa hacia el final de su primera exposición, el compromiso social y pensar derechos humanos en este contexto de riesgo, ¿no? En este momento que implica la pandemia de COVID-19, ¿no? Y la desprotección social, ¿no? Como un problema pues constante que está presente, ¿no? En los escenarios políticos y económicos. Sí, yo creo, acabo de publicar un artículo en la revista de Relaciones Internacionales de la Facultad, ya está en línea por si lo quieren ver, sobre la cuestión de la pandemia, ¿no? Eh, el, lecciones que deja el tratamiento de la pandemia.
Y hacia el final del trabajo, pues intento hacer algunas recomendaciones respecto a, de las lecciones que nos está dejando la pandemia. Una de ellas es, sin lugar a dudas, la necesidad de mejorar los esquemas de comunicación con el público, ¿no? No solo en México, en el resto del mundo, el manejo de la información Ujú. entre autoridades y opinión pública ha sido lamentable, ¿no? No se puede uno quejar si uno ve a los gobernantes diciendo toda una sarta de tonterías que no promueven la idea de que hay que cuidarse, de que realmente esto es algo serio, ¿no? O sea, mucha gente tiene dudas precisamente porque los propios gobernantes las han fomentado. Claro, Entonces ese es un aspecto, sin lugar a dudas, fundamental que deberá revisarse con mucho, mucho cuidado. Otro aspecto que creo que vale la pena tomar en cuenta es el de la coordinación de los diversos sectores encargados de la salud en el país, ¿no? Hay varias instituciones, pero parece que cada una trabaja por su lado y con sus propios enfoques y puntos de vista. Necesitamos una mejor coordinación de los esfuerzos para realmente poder brindar no solo orientación, sino ayuda efectiva, eh, particularmente a las clases menos favorecidas, ¿no? Y también es muy necesaria una mejor vinculación del sector salud mexicano con sus pares internacionales, ¿no? Yo creo que ahí un especialista en relaciones internacionales y derechos ay, creo que se nos corta la comunicación. A ver, manejo de la información y en las estrategias de lucha en contra de no solo de esta, sino de cualquier otra pandemia, ¿no? O de cualquier otro reto que enfrenta la humanidad, que son muchos, ¿no? Las crisis ambientales, la hambruna, la desertificación, hay una cantidad de cosas impresionantes. Y creo que la acción conjunta y solidaria es realmente la única respuesta viable para salir adelante de todo esto y permitir la sobrevivencia de la raza humana, de la especie humana. justo, ¿no? Lo que está en riesgo, ¿no? Es decir, cómo pensamos en en este momento de un riesgo, de riesgos inminentes, ¿no? Eh, ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguien que quiere comentar algo? ¿Se animan? Aquí, bueno, dice aquí Lucet, solo agradecer al profesor Sarkis pues su participación el día de hoy. Pues agradecemos muchísimo, David, justo que te tomes el tiempo para platicar con nosotros. Estaba yo tratando de ubicar el artículo que nos comentas en la revista nueva de Relaciones Internacionales, entonces de la UNAM. ¿Qué número es el que El está que está haciendo? ahorita creo que es el 138, el que está Ah, ahorita, no. entonces el que viene, Entonces entonces. viene apenas. Ok, Entonces viene entonces hay que apenas. estar pendientes del siguiente número, que es el 139. El profesor Sarkis también, pues es parte del consejo editorial, tengo entendido, de la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, ¿cierto? Ahora ya no, Ah, solamente colaboro con ellos mandando artículos con o algunos artículos. Ah, bien. dictaminando, pero ya no, ya estoy acá en Oaxaca disfrutando de la paz y la tranquilidad de la costa oaxaqueña y entonces ya no tengo tantos compromisos como solía tener antes. Si no, no me da tiempo de ir ahí a la entrega.
Qué lindo disfrutar O a Oaxaca Santa Cruz. Sí, sí, y Huatulco en particular. es muy bello, es muy Ujú. bello. Cuando tengan ocasión de visitar sin tanto riesgo por la pandemia, no dejen de darse la vuelta por acá, realmente vale la pena. Es un pueblito pequeño, pintoresco, muy agradable, la comida es sensacional y las playas son muy bonitas, así es de que por acá los Eh, esperamos. hay un seminario que se estaba planeando entre Huatulco, bueno, entre la UMAR, Huatulco y ISA, ¿no? ISA. Entonces no sabemos si se va a llevar a cabo, si se va a reprogramar. Yo creo que depende mucho de cómo las autoridades marquen los semáforos para continuar con actividades presenciales o no. Hasta ahorita hemos tenido que seguir trabajando en línea, básicamente. Y bueno, en ese contexto creo que el seminario pues va a tener que esperar hasta que haya luz verde, pero bueno, esa decisión se toma a niveles mucho más altos que el mío. Ojalá se pueda reprogramar y ojalá tengamos la oportunidad de Sí, sí, regresar a Huatulco otra vez. Bueno, poner el pretexto del seminario con ISA, que sería como muy interesante, ¿no? Para sin volver a lugar a dudas, sin eh, lugar a dudas. eh, pues te agradecemos muchísimo, David. Justo hoy en la mañana estaba yo leyendo un artículo de David Harvey sobre que venía en el New Left Review y justo Ujú. él terminaba, y bueno, sabes, una visión bien marxista, ¿no? Pero Sí, sí, justo lo que él proponía era, pues, en este contexto de pandemia, ¿no? Como el flujo de la vida en contraste con el flujo de la acumulación del capital, ¿no? O sea, es sí, este momento lo que está en riesgo, es, es qué sentido y qué valor le damos a la vida en este momento, ¿no? totalmente. Entonces, respecto a, bueno, todo lo que estamos, a este momento que estamos enfrentando, ¿no? Pues les agradecemos muchísimo y ojalá podamos seguir teniendo la oportunidad de volvernos a conectar. Ya Claro, sabemos que el doctor David Sarkis también tiene otras actividades planeadas también con la licenciatura en Relaciones Internacionales. Hay una conferencia, ¿no? Que se va a llevar a cabo sí, próximamente sobre el objeto de las relaciones internacionales, más para los alumnos de introducción y sí. teorías uno de relaciones internacionales. Nos está por aquí la profesora Jazmín que nos puede comentar sobre el próximo evento con el doctor Sarkis. Hola, ¿qué tal? Buenos días, David. Buenos días a todos. Sí, estoy. ¿Cuándo se realizaría, Jazmín? ¿Tienen ya una fecha Perdón, programada? ¿ya respondió Jazmín? Ay, creo que no. Creo que se le La cortó Ya, su. hola, ya, El perdón. 21, hola Jaz, Hola, el ¿qué tal? 21. Buenos días. Sí, está planeado, primero Dios, el 21 de abril, el que es miércoles a la 1 de la tarde. Solamente está que nos confirmen por parte de dirección, pero pues ya todos estamos listos. Los alumnos principalmente pues de introducción. Y aprovechando que está aquí Crivelli, invitarle también. La idea es incluir tanto a alumnos de primero como de teorías en la carrera de Relaciones Internacionales y a los de la maestría, ¿no? Que ahora la sesión anterior era el objeto de estudio de la CRI y ahora es el objeto formal de las CRI, ¿no? Para darle seguimiento y complemento a lo que están viendo los alumnos. Y bueno, invitarles, ya les llegará la invitación por las redes para que puedan conectarse. Igual va a ser a partir de Facebook de la carrera de Relaciones Internacionales y por YouTube aquí de la facultad. Bueno, pues excelente. La anterior también era más del CRI con minúsculas y ahora la CRI con mayúsculas, algo así. Es Esta sería correcto. como la idea Sí, de las presentaciones. Y bueno, les invitamos también a consultar la conferencia anterior justo del doctor David Sarkis, que está en el canal de YouTube de la facultad, así como en el Facebook de la licenciatura en Relaciones Internacionales, por si lo requieren para algunos de los estudiantes que son más de introducción y de teorías uno para RI.
Bueno, pues, les agradecemos mucho y espero que podamos tener, la siguiente sesión del seminario está planeada para finales de abril. Los estaremos invitando, y pues manténganse en comunicación. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Muchas gracias, David. Adriana, por organizar el seminario. Un saludo especial para Lucette y para Mago, mis exalumnas, y felicidades a los chicos que continúan con este esfuerzo ahí en la maestría. Creo que vale la pena. Sí, Saludos. hasta luego. Adiós. Saludos, doctor. Adiós. Hasta luego, Lucette, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós, doctora. Adiós, doctor, que esté muy bien. Bye, Mago.